Le damos la bienvenida a este nuevo seminario. Los minutos iniciales son de acomodación y de quejas, digamos. Nosotros somos Puentes Amarillos, ella es Andrea Moyano, y yo soy Diego Soria. Los dos somos psicopedagogos. Para la gente que no nos conoce, en Puentes Amarillos es un equipo interdisciplinario. Trabajamos en zona sur de Gran Buenos Aires. Sí, brindamos terapias de psicopedagogía, fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, musicoterapia también. Y bueno, desde el año pasado estamos dando seminarios y algunos cursos, y ahora llegó el momento de que Andrea hable un poco más también. Bueno, como dijo Diego, los dos somos licenciados en psicopedagogía, profesor aparte también. Bueno, brindamos terapias de apoyo a niños y adolescentes con discapacidad y sin discapacidad, como bien dijo Diego. Hacemos supervisiones a acompañantes terapéuticos en el ámbito escolar y en el ámbito domiciliario ya hace varios años. Y desde el año pasado, en el verano, empezamos a dar algunos talleres solos, nosotros dos, y después, bueno, surgió la idea de juntarnos con el centro psicosocial, y desde ese momento que damos seminarios gratuitos y también algunos arancelados, especializaciones, cursos, de manera conjunta con el Centro Psicosocial Argentino. Bien. Y bueno, hablando un poco de eso, ahora actualmente estamos dando el curso de AT en su modalidad presencial y virtual. Presencial es acá en Luis Guillón, cerca de la estación. ¿Qué más? La especialización que está, en realidad se cerró ayer, la especialización de integración escolar que dio Diego. Empezamos el miércoles en la especialización en trastornos del espectro autista, que estudiamos yo, que son 6 encuentros, que también lo pueden hacer porque creo que se quedan grabados de manera sincrónica. ¿Qué más? El jueves que viene, aunque sea feriado, empezamos la especialización en neurodesarrollo, en trastornos del neurodesarrollo. Estas especializaciones son 6 encuentros y de un solo pago, ¿no? Y como decía Andrea, se puede hacer de manera sincrónica, las clases quedan grabadas. Se suben a un Classroom con todo el material, los Power, y bueno, después se hace un trabajo integrador final donde se evalúan los contenidos que se dieron. En abril, un certificado, ¿no? Un certificado avalado por el Centro Psicosocial Argentino. En abril empezamos el curso de estimulación temprana de manera virtual. Empezamos el curso de acompañante terapéutico, una nueva jornada de alumnos que empieza en abril. Y empezamos en mayo una diplomatura en arteterapia, también virtual. Y empezamos en mayo también una diplomatura en interacción escolar. Eso más o menos un pantallazo de las cosas que vamos a ir haciendo, y seguramente en el mes que viene nos encontraremos también en un seminario gratis, charlando un poco de algunas cuestiones. Bueno, el tema que nos convoca hoy, obviamente la idea es que sea un seminario abierto, que se pueda debatir. Si nosotros vamos a estar relojeando. Tenemos 2 compus y miramos un poco las preguntas y que van surgiendo y sus dudas, y la idea es que sea interactivo, que ustedes puedan ir preguntando lo que les surge de dudas, el tema que vamos desarrollando. La idea es esto, que sea abierto, y a mí me parece, y Andrea también, que por ahí lo más rico surja del intercambio que vamos dando entre la gente que pregunta y nosotros respondiendo, ¿no? El tema que nos convoca hoy es entrevista inicial y un poco de la inserción laboral del acompañante terapéutico, con la idea de hablar un poquito de encuadre, que es importante para cuando uno empieza a trabajar, y un poco del acompañamiento terapéutico como dispositivo. Bueno, la entrevista es una conversación o relación interpersonal con objetivos establecidos, ¿no? Si no sería una conversación habitual entre 2 personas, ¿no? Es una conversación entre 2 con los objetivos específicos, ¿no? Y donde hay roles diferenciados, y esos roles son asimétricos, ¿no? La entrevista está comandada por el terapeuta.
aunque por momentos puede llegar a fluctuar, también se da un intercambio, ¿no? Entre el terapeuta y la persona entrevistada, digamos, ¿no? La idea es lograr tener un conocimiento del paciente en el que vamos a empezar a trabajar y obtener los datos que nosotros necesitamos para armar el plan de trabajo, sí. para saber cómo es la familia, qué objetivos ponernos, que Sí, son cosas por que ahí. venimos charlando en los seminarios que vimos anteriormente, que fue armar plan de trabajo, presupuesto, informe. Padres, ¿no? Generalmente las entrevistas iniciales son con los padres, plantea como necesidad, ¿no? Y por ahí, en este sentido, también es importante el encuadre, ¿no? Porque tal vez los padres a veces tienen objetivos que en realidad no son los que le corresponde al terapeuta, ¿no? Hay una idea por ahí de lo que va a ser la prestación que se va a brindar y también en ese momento es un momento en el que haya un intercambio y en algún tipo de encuadre, ¿no? Sí, porque no sé, la familia nos puede proponer algo que no está dentro de nuestro rol como acompañante, sino ya marcarle que no sé, ir a hacerle los trámites de la pensión a tu hijo no es parte de mi rol, eso yo no lo voy a hacer. Es importante ya ir marcando si el padre quiere exceder la función que nosotros vamos a cumplir como acompañantes, ya ir marcándole que eso nosotros no lo vamos a hacer, como para que ellos sepan que si eso quieren que lo hagamos, vas a tener que buscarse otro profesional porque nosotros no vamos a estar dispuestos a eso. Sí, también recabar información acerca del paciente y un poco la mirada que los padres tienen del paciente, cuál es la problemática, por un lado que ellos ven, ¿no? Después toda esta información la vamos a confrontar con las entrevistas con otros terapeutas o por lo menos algún tipo de contacto, ya sea por a través de los informes, algún mail, algún WhatsApp, alguna llamada telefónica, ¿no? También los padres nos pueden dar información sobre el paciente o la persona que tengamos la entrevista, nuestro padre, pues un abuelo o otra persona, pero después nosotros nos vamos a encontrar con la realidad de que nuestro paciente, porque a veces la familia puede fantasear un paciente súper que no tiene ningún problema, o al revés. Que es súper conflictivo, que no se puede trabajar nada, y cuando uno se encuentra con el paciente es todo lo contrario. Sí, si bien nos brinda una primera mirada, ¿no? También hay que entender que esa mirada está sesgada por el vínculo, ¿no? Que se establece entre los padres, como decíamos, o el familiar, realmente son familiares, ¿no? Y la visión que esta persona puede tener no es una visión objetiva, digamos. No, porque tiene un vínculo, como se entiende, una relación con ese paciente, entonces tiene cargas subjetivas. Por eso también es importante contrastarlo con la información que nos pueden brindar los terapeutas. Sí, es importante tener comunicación, siempre decimos en todos nuestros seminarios y en las supervisiones y cuando hablamos con los componentes, trabajar interdisciplinariamente y poder tener comunicación con el equipo de tratante externo, con los psiquiatras, con... Por esto la idea del acompañamiento como dispositivo, ¿no? Que después si tenemos tiempo lo vamos a desarrollar. Diana pregunta, una de las chicas que dice familia y paciente en la entrevista. No, para mí la familia, el paciente no. Nos preguntamos cosas del paciente que quizás el paciente no está bueno que escuche. Sí, aparte que alteraría, digamos, la dinámica de la entrevista, por ahí, o el paciente como que busca la atención y por ahí suscita la atención del familiar, entonces como que no se lograría mucho, digamos. Es que la familia, si está el hijo o quien sea pariente de él en la entrevista, no va a estar tan cómoda porque está escuchando a la persona que necesita el acompañante, y claramente esa persona por algo necesita un acompañante, que tiene una dificultad, una discapacidad. Y alguien ahí hizo un comentario de esto de corroborar el diagnóstico, que no es tan importante, no, porque más allá de un diagnóstico que puede estar escrito en un certificado de discapacidad, el paciente con el que vamos a trabajar es un sujeto y cada persona, aparte de tener un diagnóstico que puede ser similar o parecido a otro, es distinta. Ningún paciente es igual a otro, más allá de que tenga el mismo diagnóstico. Se puede realizar una entrevista al acompañado, pero en casos donde sea otra la dinámica del acompañamiento, ¿no? En casos, por ejemplo, de minusvalía, de alguna discapacidad motriz, por ahí que no tengan que ver
con pacientes psiquiátricos, digamos. Claro, depende mucho del paciente. O pacientes adolescentes, niños, por ejemplo, claro. Lo que digo es pacientes adultos, ¿no? Por ahí pacientes adultos, tal vez sí. Nosotros, por ejemplo, yo tengo, cuando empezás un tratamiento psicopedagógico, tenés una entrevista con la mamá, pero después se piden sesión con el paciente, te conoces con el paciente y le preguntás qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué quieres que hagamos, y ahí tenés como una entrevista inicial con tu propio paciente. Pero me parece que es como más informal que la entrevista que uno tiene con la familia, que es un recaudo de información de cómo nació, qué le pasó, por qué terminó con este diagnóstico, cosas que el paciente no está buena que escuche. Sí, por ahí la entrevista puede darse más con niños y con personas que no nos puede hacer una demanda de tratamiento abiertamente a la misma persona, digamos, ¿no? No sé si se entiende. Sí, sí. Siguiendo un poquito con la entrevista, no sé si hay alguna pregunta ahí como para... Bueno, hay alguien que dice que ella trabajó siempre con el paciente directamente, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar así. Como psicopedagogos estamos acostumbrados a trabajar con Primero, niños. generalmente la paciente, claro, los pacientes son chicos y se entrevista al paciente, a la familia. Generalmente son nenes la mayoría son nenes con TEA, Sí. y no todos tienen un lenguaje fluido, son chicos, no le puedes entrevistar. ¿Y cómo naciste? ¿Tuviste un parto normal? ¿No tuviste un parto normal? ¿Tu mamá te tuvo por cesárea? No. Sí, por ahí en pacientes, digamos, psiquiátricos, ¿no? Digamos, no se podría brindar, obtener cierto tipo de información, pero no en la modalidad de entrevista, digamos. Claro. La entrevista inicial, formal, tengo una figura asimétrica, yo, profesional, te la hago a vos, papá, o pariente del acompañado, se hace con la familia, no se hace con el paciente. Si seguimos hablando un poquito de entrevista, la entrevista tiene como dos fases. Nosotros también hablamos en los casos donde, por ejemplo, hay un tercero que no es la persona a la persona acompañada, digamos. Ese tercero es el que demanda, ¿no?, la presencia de un acompañamiento, de un acompañante. Por ejemplo, no sé, un geronte, si vamos a alguien adulto grande, no sé, tuvo una CB, generalmente el hijo, el marido es quien convoca que esa persona necesita un acompañante. Sí, entonces ahí tenemos la entrevista. Claro. Después tendremos la entrevista con el paciente, pero primero la tenemos con la familia. Claro, porque es la persona que solicita el acompañamiento. El pedido de acompañante. Claro. Si la persona acompañada es la que solicita la entrevista, la podemos tener con él. Eso depende del caso. En ese caso también la entrevista va a ser primeramente para que nosotros tomemos el caso, ¿no? Va a haber la admisión. Claro, una entrevista de admisión por parte de la propia persona. Tal cual. Voy a ver si hay alguien más para bien. Claro. Como trataba de decir recién, la entrevista tiene como dos etapas. Una etapa la primera etapa donde es el saludo y el primer contacto con el que vamos a entrevistar, la persona entrevistada, y la segunda fase donde ya hay un poco más de exploración y ver cuál es el problema y indagar sobre ese problema para ver cómo vamos a tener que trabajar nosotros como acompañantes. Y la idea es hacer una evaluación de los antecedentes de esa discapacidad o de ese problema y cómo nosotros vamos a buscar posibles soluciones, estrategias para llevar a cabo, para armar este plan de trabajo que hablábamos en el acompañamiento, el seminario anterior. Claro, los antecedentes de la dificultad que suscita el acompañamiento, ¿no? Y cómo se fue encarando. Si tuvo acompañante anteriormente, qué tratamientos tuvo, o sea, vamos todo para atrás y qué cosas podríamos hacer de acá en adelante, ¿no? Eso es más o menos la idea de la entrevista inicial, como para ir recolectando información. Bien. Bueno, la comprensión del problema, ¿no? La idea también es esa, ¿no? Tener una idea del motivo de la demanda y de la función que nosotros vamos a desempeñar, ¿no? Nosotros, mucho de todas estas cuestiones, ¿no?, están derivadas de la entrevista psicológica. Siempre hay una demanda por parte de la familia. Claro, en la primera entrevista se da la necesidad de conocer y comprender cuál es el problema que tiene el paciente. Y bueno, ver como decíamos antes, ver cuál es el grado del problema, qué soluciones podemos encontrar, también ver el grado de compromiso que tiene la familia. ¿Y cómo has visto
problema, padecimiento, necesidad, lo que sea. Si lo toman quizás como algo que se va a poder trabajar y solucionar o buscar estrategias para que esté mejor, o como que lo ven como paciente problema, la familia, y lo único que quieren es que el acompañante Claro. vaya para sacárselo como de encima un poco, porque Sí, esta es una carga muy pesada para algunas o familias. en ocasiones tal vez sobredimensione todo, o al contrario, para ahí Reduzca claro, no se tiene en cuenta o se minimiza, digamos. la discapacidad o la problemática. Bien. Bueno, Un buen entrevistador tiene que tener cierta empatía con la familia, con la cuestión que se va a indagar. en esta actitud también prima el componente no verbal, la calidez, el tipo de vínculo que pueda establecer con el entrevistado. Pues Andrea hablaba de empatía, ¿no? Ujú. Y bueno, debe haber flexibilidad, tolerancia, etcétera, ¿no? Debe haber una habilidad de escucha, el dejar hablar Al al entrevistado. entrevistado para ir no taparlo de preguntas o estar atento, ¿no?, a lo que nos dicen. También puede ser que nosotros hagamos alguna pregunta y el entrevistado como que quede sin respuestas. Bueno, pasar a otra cosa, entonces queremos cambiar de tema. También ponerse en el lugar del otro, esto de la empatía, y saber cómo manejarlo para que el otro, en la entrevista más allá, que a veces indagamos bastante porque necesitamos saber todo el recorrido de esta persona, también tener en cuenta que al otro le puede afectar emocionalmente, ¿no? Las preguntas que nosotros podemos hacer. La idea de este interrogatorio, de la entrevista, es hacer tipo una anamnesis, de estas preguntas que vamos a hacer, que sea una anamnesis que nos sirva a nosotros como herramienta para ver qué cosas debemos ir trabajando, cómo fue su camino aparte de terapéutico, cómo fue su camino médico, si tuvo intervenciones, hacer un buen recorrido. En muchos casos el historial de desarrollo, por ejemplo, en niños, por ahí, cómo fue el periodo prenatal, si por lo menos en la entrevista psicopedagógica, ¿no? Claro, Si hubo cuidados de la madre, si fue un parto normal, si fue por cesárea, si llegó a término, si no llegó a término, cómo fue la primera escolaridad. Exactamente. Si hay, por ejemplo, hay nenes que son diagnosticados con TEA y que quizás hasta los 2 o 3 años tenían lenguaje y después fueron perdiendo ese lenguaje, todas esas cosas, si tuvieron alguna enfermedad en Sí, los por ahí primeros años de la yo infancia. hablaba un poco del periodo prenatal, por ahí en los acompañamientos tal vez no sea muy necesario, sí, por ahí marcar cómo y averiguar cómo fue, ¿Cómo se llegó el diagnóstico? claro, cómo fue la inserción en la primera escolaridad, como decía, cómo fue tomado si hay hermanos, cómo fue tomada el nacimiento de este nuevo hijo, qué lugar ocupó en la familia, Son más o cómo menos. se entendió el problema, la discapacidad que él tenga, ¿no? A veces la discapacidad es vista de distintas formas por los padres, ¿no? Ujú. Este, Es importante que nosotros vayamos juntando toda esta información para después poder plantear qué objetivos vamos a tener. No es lo mismo un acompañamiento en domicilio que un acompañamiento en escuela. En la escuela quizás no es tan necesario indagar tanto porque vamos a trabajar más desde su diagnóstico y cómo nosotros le vamos quizás vincularse con el entorno. Una pregunta interesante. A ver. Cuando termines. Bueno, y si es en el domicilio, sí que ya necesitamos saber más porque nos sumergimos dentro de ese ámbito familiar, entonces necesitamos saber un poco de esa dinámica que se da. Hay una pregunta, ¿qué hago cuando yo sé que lo que estoy haciendo está bien para el paciente y la familia opina lo contrario? Primero la familia no serían los profesionales a cargo del tratamiento, ¿no? Y por ahí nosotros en otro seminario decíamos que bueno, que las tomas de decisiones y las intervenciones están justificadas, ¿no? O deberían estar justificadas por un fin terapéutico. Entonces, y en ese sentido, si las decisiones que vos tomás están justificadas por un fin terapéutico y con objetivo. vos entendés que son beneficiosas y en última instancia son beneficiosas, ¿no?
y en primera instancia también deberían ser beneficiosas, para ir lo que opine la familia acerca de tus decisiones no debería este, tender a modificarlas, digamos, vos no deberías actuar para conformar a la familia. No, lo que podés hacer es sentarte con la familia y plantearle que Claro, por vos ahí, haces esta actividad porque tienes este y este objetivo, que también lo charlaste con todos estos terapeutas y todos coinciden que haciendo claro, esto vamos a lograr esto. sí. Si la familia no está de acuerdo, Lo pero bueno, bueno, es como dice Andrea, es contar con el apoyo de los profesionales. Lo mejor es que haya un equipo, ¿no? Digamos. Entonces, también ellos te pueden dar el apoyo, ¿no? A estas decisiones o decirte, no, en este sentido habría que cambiarlas o no, digamos. también es Sí, importante tener un supervisor que también te claro. acompañe en esta decisión que vos tomaste y en plantear estas actividades para lograr este objetivo. Por eso también es importante, volviendo a la entrevista inicial, saber la demanda y en muchos casos se da la resistencia de los padres, ya sea inconsciente o no, al avance, digamos, en el tratamiento de los nenes. Sí, o de su hijo. Este, entonces, lo vuelvo a decir, nuestras decisiones no buscan conformar a los padres, digamos. En realidad nuestras decisiones deberían ser las mejores para el paciente. Y en el mejor de los casos los padres deberían estar de acuerdo, ¿no? Y a lo sumo lo que podemos hacer es explicarles los motivos y las consecuencias, ¿no? de nuestras acciones y de no hacerlas, digamos. Exactamente. Si está justificado las actividades que vos estás haciendo y estás logrando cambios positivos, vos sentite segura que eso es lo que está bien. Si la familia se opone, y bueno, vas a tener que ver de dejar ese caso En última instancia, en última claro. instancia, si no se puede llegar a un acuerdo. Y ahí juega también otra vez el encuadre. Y la ética profesional también, Claro, porque yo éticamente estoy haciendo el bien para mi paciente. Si sí. no lo hago, y Claro, hay una ética de trabajo, ¿no? En el sentido de, bueno, mis decisiones tienen una finalidad, ¿no? Y esta finalidad es una finalidad terapéutica que responde a un mayor bienestar para el paciente, ¿no? Y después hay una ética profesional que uno debería ser... claro, si vos sabes que haciendo, no sé, sacándolo a la plaza, tu paciente se vincula con otros nenes, por ejemplo, y eso le hace bien a tu paciente, seguir haciéndolo. Si la familia dice no, que mejor se quede en casa, y no está bueno que tu paciente esté Claro. encerrado y no se vincule con sus padres. O sea, el ideal es que tu paciente cada vez sea más autónomo, que se pueda socializar. Esa es nuestra función. Sí, sí, como decía Andrea, por ahí, volviendo al ejemplo que ella decía, supongamos que vos lo sacas a la plaza y el chico socializa, y bueno, está bueno vos propones un avance y sostenés un avance. Pero vamos a suponer, ¿no? Suponemos que los padres están en desacuerdo. Y vos podrías tomar la decisión de no sacarlo y que el chico esté sentado mirando televisión. Y ahí en esa situación por ahí estén todos tranquilos, digamos. Los padres que se quedan, el paciente que Mira la tele y vos de último no haces nada. Pero hay una ética de profesional ahí que debería impulsar a direccionar tu accionar de otra forma, ¿no? Hay una chica que preguntaba a un chico, no leí bien, que todos los nenes, si todos los nenes deberían tener tratamientos. Si el nene tiene discapacidad, un diagnóstico, un CUD, y algún tratamiento debería ser, mínimo psicología, debería de tener, debe tener un equipo. No está bueno que los nenes no hagan tratamiento, porque siempre hay cosas para trabajar. Lo fonológico, lo pedagógico, lo psicológico, porque tener una discapacidad es una carga pesada para un nene, y entonces tienen que poder elaborarlo. Aparte habría un diagnóstico que justificaría un tratamiento, si no tendría sentido tener un diagnóstico. Tal cual. Digamos, si nosotros no hacemos nada es exportarlo en una etiqueta, digamos. Acá una de las chicas es conveniente en el caso de ir a la plaza, por ejemplo, depende del paciente. Obviamente esto hablando del encuadre, tiene que estar pactado y firmado por los padres y el acompañante, que se van a hacer salidas por fuera del domicilio. Vamos a hablar un poquito de historia clínica.
La historia clínica que vamos a armar de nuestro paciente después que hacemos esta entrevista tiene que estar de manera detallada, los objetivos. Decía que esta entrevista que vamos a hacer, que es de anamnesis, nos va a permitir hacer como una historia clínica de nuestro paciente, con los objetivos que nos vamos a poner, con los datos que podemos recaudar del familiar, y viendo la identificación de la enfermedad y el pronóstico de esta enfermedad y qué cosas nosotros vamos a permitir. Sí, esta es la historia clínica desde una mirada médica, ¿no? Nosotros como profesionales generalmente tenemos un resumen en el consultorio que nos permite hacer la historia clínica que el nene tiene del tiempo que estuvo en el consultorio. Nosotros podemos hacer una carpetita donde tenemos la entrevista inicial, el plan de trabajo y lo que vamos a ir teniendo como información y objetivos durante todo el proceso del acompañamiento. La idea es armar una historia, digamos, ¿no? Exactamente. De cómo va nuestro tratamiento y cómo la información que nosotros obtuvimos acerca de cómo fue antes, ¿no? Exactamente, podemos tener informes anteriores del paciente, informes que nosotros vamos a ir haciendo, planes de trabajo para que cuando nosotros dejemos ese paciente, si la familia necesita tener esta información para el próximo terapeuta, le podemos sacar fotocopia. Es importante tener un registro escrito, tipiado, como ustedes quieran, de lo que se trabajó con el paciente. Bien, como habíamos charlado anteriormente, en la anamnesis, en esta entrevista, vamos a recopilar datos de su historia personal y los síntomas que fue teniendo y que le fue pasando a este paciente en el transcurso de que se dio esta discapacidad que tiene ahora, o esta dificultad, o este problema, para ver cómo intervenir. Bueno, la anamnesis en psicología constituye la recopilación de datos sobre el paciente, ¿no? Y la historia personal y como decías vos, situar sus síntomas en la dinámica y la evolución individual del paciente mismo. Bueno, ahora vamos a ver qué indagar, ¿no?, en esta entrevista. Que ya venimos hablando un poquito. Y bueno, lo que vamos a preguntar acerca de los antecedentes significativos, ¿no? Como decíamos antes, por ahí en una entrevista psicopedagógica, por ahí el periodo gestacional, averiguar cómo fue el embarazo, el parto, tal vez si fue un hijo deseado o no. Y bueno, eso determina también cómo se inserta este niño en la estructura familiar. La historia escolar, como hablábamos antes. El primer desarrollo psicomotor, cómo fue la parte motriz. Claro, el control de esfínter, el desarrollo del lenguaje. La alimentación. Después, bueno, las relaciones con la familia, con los hermanos, con los tíos, cómo fue ese vínculo. Sí, como decíamos antes, cómo se inserta este hijo en la estructura familiar, ¿no? Y después las relaciones sociales inmediatas, esto de la escuela, los vecinos. La primera institucionalización, o sea, cuando entra el jardín, la primaria, depende de la edad que tenga nuestro pacientito, ¿no? Depende también del recorrido escolar que haya podido realizar, ¿no? Exactamente. Es importante tener un historial porque en ese caso podemos ver el grado de ayudas, ¿no?, que estas se van incrementando. En otros casos donde hay un desarrollo positivo, digamos, donde hay un incremento de autonomía, estas ayudas se van retirando o podemos ver que el paciente va avanzando, pero somos nosotros los que nos retiramos los apoyos, digamos. Y entonces está bueno tener una recompilación de los antecedentes y que en algún punto nos llegan a mostrar cómo fue nuestro trabajo con ese paciente. Claro, nuestro desarrollo de trabajo y ver qué cosas hicimos bien y qué cosas no, qué cosas tendríamos que modificar o qué cosas podremos plantearle al nuevo acompañante que tome el caso que se podrían trabajar, que quizás nosotros estuvimos flojos, o qué potencialidades tiene este paciente. Es importante tener este marco. Si en el embarazo hubo pérdidas, el chico salió por cesárea, urgencia, por falta de oxigenación, sí, puede llevar a un retraso. Sí, a ver, son datos importantes esto del historial prenatal, sí, y perinatal y postnatal, digamos. Obviamente que
que puede haber consecuencias. No siempre es así, pero en muchos casos sí. En partos prematuros, de bajo peso, donde no haya la falta de oxigenación, el claro, cordón enroscado, donde no haya habido controles, falta de líquido amniótico, un parto con sufrimiento fetal, muchas horas de parto. Claro, eso puede ser causal de algún tipo de discapacidad, o esto de un retraso mental, o a veces una parálisis cerebral. Pueden ocasionar algunas dificultades. Después, bueno, enfermedades, no sé, meningitis, que pueden darse durante el transcurso de los primeros años de vida o meses, convulsiones, cosas que pueden ir surgiendo. Por eso es importante tener una buena entrevista con la familia.